Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a este encuentro maravilloso. En el día de hoy vamos a tener un panel en vivo sobre los componentes estructurales de la didáctica. Como todos sabemos, la didáctica tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para este panel hemos invitado a unas personas muy preparadas en cuanto a lo que se refiere a los componentes estructurales de la didáctica. Mi nombre es Viviana Tejeda Mercedes y estaré acompañándole esta noche desde el programa Chévere Night para tener este maravilloso encuentro con los profesionales de la educación. El objetivo de este panel es poder dar a conocer a los docentes cuáles son los componentes estructurales de la didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestros panelistas de hoy son los siguientes. La licenciada Adriángela Montaz de la Rosa, quien es especialista en la formulación de objetivos instructivos. También tenemos al especialista Ezequiel de la Cruz Santa María, quien es especialista en los métodos didácticos. Por otro lado, tenemos a la doctora Mónica González Tejeda, quien es especialista en los recursos necesarios para la enseñanza. Tenemos también al licenciado Víctor José Coronado, quien es especialista de los contenidos de enseñanza. También tenemos al especialista Rodney Bautista, quien es especialista en la evaluación de los aprendizajes. Y por último, pero no menos importante, tenemos al licenciado Adrián José Delgado, quien es especialista en los tipos de evaluación. Nuestro público, que también está acompañándonos de manera virtual, está conformado por los docentes de diferentes áreas de la educación. Todos sabemos que los componentes de la didáctica son los elementos que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde dichos componentes conducen a un entendimiento sobre cómo es que se realizan las labores del quehacer educativo. Y hoy en día nos vamos a instruir con estos panelistas que han venido a estar con nosotros. Las preguntas que serán dirigidas a ellos han sido formuladas por cada uno de los docentes que se encuentran con nosotros también de manera virtual. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestra licenciada Adriángela Montaz. Adriángela, sabemos que los objetivos son la clave para una buena instrucción y un formidable proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que se debe prestar mucha atención y dedicación para la creación de estos. Entonces, en la preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje, licenciada Adriángela, ¿a qué hace referencia los objetivos instructivos? En primer lugar, quiero darte las gracias por la invitación. Me alegra mucho saber que cada día más se van sumando los medios que hacen referencia a este tipo de temas referente a la educación. Y respondiendo a tu pregunta, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sabemos que todo ese sistema está formado por varios elementos, ya sea los objetivos, contenidos, método y organización. Cada uno de estos elementos forman una relación dialéctica que hace posible que el sistema educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga una conclusión fiable. Y en esa relación dialéctica, los objetivos instructivos forman parte principal por el hecho de que este hace referencia a la transformación planificada de las habilidades que tiene que lograr cada estudiante. Excelente, muchísimas gracias, licenciada Adriángela. También tenemos otra pregunta para usted, abordando su especialidad, y es cómo el docente puede formular los objetivos instructivos adecuados para una clase. Cuando hablamos de la formulación de los objetivos instructivos, tenemos que tener en cuenta varias cualidades básicas. Es decir, los objetivos tienen que ser fiables, concretos, precisos y sobre todo tienen que ser evaluables, porque todas las actividades que los estudiantes tienen que realizar y las actividades que los docentes le ponen a los estudiantes tienen que ser evaluables. Así como también a la hora de formular estos objetivos instructivos, el maestro también tiene que tener ciertas características
que tiene que tener presente. Es decir, que cada objetivo instructivo tiene que determinar una habilidad en específico y también tiene que tener fijo el nivel de asimilación, el nivel de contenido y también el nivel de profundidad que va a tener cada actividad que el docente va a realizar. Excelente, muchas gracias, licenciada Adriángela. También nos gustaría saber por qué sería indispensable en el proceso de aprendizaje la formulación y la implementación de los objetivos instructivos. En todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto la formulación como la implementación de los objetivos instructivos forma parte esencial, por el hecho de que es más fácil para el maestro cuando el maestro tiene consciente la meta a la que debe llegar al estudiante. Y muchos estudios han demostrado que el estudiante aprende más cuando sabe dónde se va a dirigir. Y de eso se tratan los objetivos instructivos, de colocarle una meta clara o colocarle una habilidad específica que el estudiante tiene que cumplir al final de un programa o al final de una clase. Excelente. Licenciado Ezequiel, ¿podría abordarnos con algún comentario de esta pregunta que acabamos de hacer a la licenciada Adriángela Montaz? Buenas noches a los colegas. Sí, yo estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con lo que plantea la señorita Adriángela. Si no tenemos objetivos, pues no sabemos hacia dónde vamos. Si no tenemos un objetivo en un instructivo, entonces no sabemos a quién va destinado ese instructivo. Por ende, si hay un dicho popular que dice, si no sabemos a dónde vamos, es porque ya llegamos. Y eso mismo pasa con los objetivos. Excelente, muchísimas gracias, Ezequiel. Otra pregunta que tenemos también es, ¿cuáles son las consecuencias de no delimitar objetivos instructivos en una clase? ¿Qué consecuencias puede traer esto a este proceso de enseñanza-aprendizaje tan importante? Recuerden que como docentes, el objetivo principal que nosotros tenemos es que los estudiantes cumplan con las competencias y que cumplan con las habilidades. Cuando el maestro no instruye un objetivo específico, el estudiante no sabe dónde se va a dirigir. Y esto es un error garrafal, porque si la conclusión del proceso de enseñanza es que el estudiante aprenda y que aprenda con los recursos necesarios, y si el maestro no tiene fijo ni los recursos, ni los materiales, ni mucho menos las habilidades que va a tener el estudiante al final de la clase, pues entonces el proceso de enseñanza no estaría completo. Y además, sumándole a esto, el docente tiene que tener los objetivos instructivos claros porque así se le hace más fácil la elección del material, la elección de los contenidos y sobre todo se le hace más fácil evaluar. Muchas gracias, Adriángela. Una última pregunta que queremos hacerle para terminar de abordar esta parte de los objetivos instructivos. ¿En qué momento de la clase deben ser expuestos estos objetivos? Todos los docentes están conscientes que el proceso de enseñanza está formado por 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Es prudente que todos los docentes al momento del inicio, ya sea de una unidad o de una clase diaria, exponga estos objetivos y también que los vaya teniendo en cuenta en el desarrollo y en la conclusión de la clase. Excelente. Muchísimas gracias. Ahora nos gustaría pasar con algunas preguntas que han formulado para el licenciado Víctor José Coronado, quien es especialista en los contenidos de enseñanza. Se necesitan los componentes que muestran la esencia de lo que se quiere enseñar, licenciado Víctor. Estos son los llamados contenidos de enseñanza y me gustaría que nos compartiera una breve definición de qué sería un contenido en la enseñanza. Ante todo, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa, que sé que ofrecerá esas informaciones refrescantes en el área de la pedagogía, ¿verdad? Bueno, actualmente podemos definir los contenidos como el conjunto de saberes, de esos hechos, de esos conceptos, de esas habilidades, actitudes, valores, en las cuales se pueden organizar las actividades en el lugar de enseñanza. Por lo tanto, los contenidos constituyen el elemento en el cual el docente trabaja con los alumnos para poder conseguir las capacidades expresadas en esos objetivos de instrucción bien explicados por la licenciada Adriángela Montaz.
Muchas gracias, Víctor. Es importante adentrarse a cómo podemos dividir estos contenidos para poder especificar sus intenciones. Entonces, ¿cómo podríamos calificar? ¿Cómo es que los maestros califican los contenidos? Bueno, no ha sido una tarea ardua porque dependiendo de la corriente pedagógica, han tratado de discrepar, ¿verdad? En varios temas sobre referente a la clasificación de esos contenidos. Pero las nuevas corrientes pedagógicas establecen una clasificación en 3 categorías. Estos son los llamados contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Excelente. Entonces, los contenidos, usted nos dice que podemos clasificarlo en conceptual, procedimental y actitudinal. Claro. Existen ciertos contenidos que se necesitan conocer o hasta memorizar, ¿verdad? Por cultura general. Ya esto adentra los contenidos conceptuales. ¿Cómo yo podría identificar un contenido conceptual? Bueno, se puede identificar ya que los contenidos conceptuales van a recoger los hechos, los saberes conceptuales, los principios y teorías, ¿verdad? Que se establecen de un contenido propio, de un saber, de un conocimiento. Llámese, por ejemplo, que el estudiante quiera conocer la ley de la gravedad, los ríos que podemos encontrar en la región norte de nuestro país, la taxonomía botánica, ¿verdad? O la clasificación de los animales o de los nutrientes que podemos encontrar en ciertos alimentos. O sea, obedecen ya a las teorías que son fijas en torno a esos temas. Excelente. Por otra parte, dentro de estos mismos contenidos, todos nos hemos dado cuenta que en algún momento el saber hacer algo puede generar un problema por la distinta manera en que se puede llegar a ejecutar cierta actividad. Por lo que me gustaría saber, y a los docentes que nos acompañan, ¿qué son los objetivos o los contenidos, mejor dicho, procedimentales? Y si nos puede dar algún ejemplo también. Claro. Miren, el tema del saber hacer, cada uno va distinta, emplea un mecanismo diferente, pero al final vamos al mismo sitio, como dicen que 2 más 1 es igual a 2 más 1, ¿verdad? Los contenidos, bueno, van a señalar los procedimientos y las estrategias del saber hacer. O sea, van a señalar las estructuras y las relaciones que hay en la ejecución de un contenido. Llámese que van a ejecutar una operación aritmética de la suma, la resta, la multiplicación, a la división, que usted mande al estudiante a la pizarra a que le realice cualquier operación, o del manejo de algún instrumento de medida, que le mande, por ejemplo, a medir la cantidad de masa que posee ese cuerpo. Y así sucesivamente, o sea, se refiere a cómo es que lo va a hacer y a la ejecución del mismo. Excelente. Por último, licenciado Víctor, la escuela actúa como agente de socialización, ya que enseña a los alumnos a comportarse dentro de la sociedad y marca una serie de pautas de esos nuevos saberes adquiridos. Entonces, ¿cómo pueden los docentes compartir el concepto de contenido actitudinal a sus estudiantes en una clase? O sea, a la hora de implementar el contenido conceptual, procedimental, muy bien, pero a veces como que se pierde un poco la manera de implementar un contenido actitudinal en una clase. Claro, sí, se pierde porque le damos mucho enfoque a lo que es el contenido conceptual. Y eso no conviene porque lo que queremos es desarrollar esas competencias. Y para que se desarrolle necesitamos los contenidos conceptuales. Es cierto, se necesitan las teorías, los hechos, la manera en la cual vamos a ejecutarlo en los procedimientos.
Pero luego de usted hacer eso, le genera un sentimiento, una valoración de acuerdo a su actitud. Y ahí adentra el contenido actitudinal, que señala los valores, las normas, las actitudes, los sentimientos expresados en torno a ese contenido que usted está aprendiendo. Se supone que marca relaciones de respeto hacia sí mismo, a los demás, al medio, a la sensibilidad y a la madurez. Llámese los valores que queremos ejecutar en armonía con nuestros compañeros, ¿verdad? Hacia los estudiantes y de la mejora en general del ambiente del centro educativo. Pero para que se llegue a ejecutar de esa manera, necesitamos que esos tres contenidos actúen como un eje armonizador. Muy bien. Debe de ser así. Me gustaría escuchar qué piensa el licenciado Ronnie Bautista de estos contenidos actitudinales. ¿Serían importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje implementarlos? Si ha tenido alguna experiencia con esto. Buenas noches, Viviana. Sí, en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, el contenido actitudinal, diríamos que es muy importante en cuanto a la enseñanza. Debido a que, como ha dicho el licenciado Víctor, este contenido hacen que los estudiantes sientan contenido conceptual. Me explico. El contenido actitudinal lo que busca es que los estudiantes valoren más lo que es el concepto y no solamente valorarlo, sino que ellos también lo apliquen en la sociedad. Es decir, crear en ellos ciertos valores que lo ayuden, es decir, y lo implementen lo que es en la sociedad. No solamente vamos a crear estudiantes con conocimiento, pero también hay que crear con valores positivos para que ellos puedan ejercer una buena profesión. Excelente. Muchísimas gracias. Ezequiel, usted levantó la mano, ¿usted quiere decir algo? Sí. Al niño tú no solamente le podemos enseñar qué es el átomo, no solamente le podemos enseñar, mira, esta es la biosfera, no solamente le podemos enseñar, mira, este es el planeta Tierra. También lo tenemos que enseñar a comprender y a valorar el planeta Tierra. También lo tenemos que enseñar a valorar la biosfera. Entonces, con el contenido actitudinal, como bien decía el profesor Rodney y sustentó bien Víctor, eso es lo que busca. Entonces, de mucha importancia. Muchísimas gracias, Ezequiel. Y ya que Ezequiel nos ha dado su comentario, nos gustaría hacer algunas preguntas sobre los medios didácticos, el cual es su área, ¿verdad?, de especialización. ¿Cómo usted definiría brevemente, Ezequiel, los métodos didácticos? Bien, ahora sí, ahora es mi turno. Bueno, Vivianas y colegas aquí presentes, los métodos didácticos son un conjunto lógico de procedimientos que tienen o van encaminados, buscan lograr el aprendizaje de un objetivo, y ahí cito a la profesora Adriángela, o de un contenido, y ahí cito al profesor Víctor que lo estaba exponiendo. Ustedes notan cómo las cosas se van complementando a unos a otras. Entonces, esos son los métodos didácticos. Excelente. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo yo podría identificar esos métodos didácticos? ¿Cuáles son? ¿Podría nombrarnos algunos? Sí. Pero antes quiero hablar de la finalidad de los métodos didácticos, antes de llegar a cuáles son los métodos didácticos. La finalidad de los métodos didácticos, no importa cuál sea, es lograr un aprendizaje significativo en los alumnos. Entonces, a partir de ahora que nosotros sabemos esa finalidad, podemos decirle cuáles son los métodos didácticos. Y esto nos podrá servir para posibles preguntas más adelante. Tenemos método didáctico expositivo, tenemos método didáctico
por estudio de caso, tenemos método didáctico basado en servicio, tenemos método didáctico basado en el aprendizaje colaborativo, tenemos método didáctico basado en proyectos y tenemos método didáctico expositivo. O sea, son muchos métodos didácticos, yo solamente quise enumerar unos 5 métodos. Ok, de todos esos métodos que usted ha mencionado, ¿considera que hay uno que sea mejor que otro? Y como profesional en esta área, ¿cuál usted podría recomendar más y por qué? Bueno, como bien dije anteriormente, la finalidad de los métodos es buscar el aprendizaje significativo de los muchachos, de los alumnos, de las personas que estén aprendiendo en el momento. Entonces, no hay un método preferido. O sea, todos los métodos se complementan unos a otros porque en algún momento yo puedo utilizar el método expositivo, pero en otro momento yo tengo que usar el método basado en estudio de caso, o el método atendiendo a una problemática, o el método basado en un proyecto. Por lo que yo no tengo un método favorito. Yo de todos los métodos hago un método y lo adecuo a mi clase, a mis muchachos. Ok, es decir, que dependiendo del contenido que yo vaya a impartir, es que voy a seleccionar el método, ¿verdad? Sí, porque fíjate bien, nosotros como docentes tenemos que conocer bien nuestros muchachos. Por ejemplo, nosotros podemos tener un curso que sea en el que funcione un método expositivo, en el que tú le lleves la clase proyectada y ellos ejecuten bien. Pero habrá otro curso que tienen que aprender yendo al laboratorio, haciendo las cosas, investigando. Entonces, por eso no tengo un método fijo. Ok. Bueno, como ya usted ya le preguntan aquí que qué método didáctico usted propone, pero nos dice que el método didáctico se va a implementar de acuerdo al contenido, ¿verdad? Entonces, por último, me gustaría que nos diga, Ezequiel, ¿cómo influyen los métodos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, el método didáctico, según la definición que ya vimos, o sea, a partir de ahí podemos ver si no tenemos cómo damos la clase. O sea, nosotros damos la clase, no tenemos la clase, lo que nos dice la forma en que nosotros vamos a impartir la clase. Me explico. Yo voy a un aula, yo no puedo ir a un aula a ciega. Yo tengo que ir con mi método. Mi método, en el método que yo voy a tener, es que van a estar los objetivos de lo cual hablaba la profesora Adriángela. Y es que van a estar los contenidos de lo que hablaba Víctor. El método didáctico en ese método didáctico es que se pueden desarrollar esos objetivos y esos contenidos se desarrollan en el método didáctico. Entonces, del método didáctico depende la enseñanza, depende el aprendizaje de los alumnos. Excelente, muchas gracias. La licenciada Adriángela quiere hacer un comentario referente al tema tratado por Ezequiel. Algo que quería abundar, según lo que dijo el especialista Ezequiel, es el hecho de que muchas veces nosotros como docentes olvidamos cuál es el objetivo del proceso. El objetivo del proceso, como el caballero lo mencionó, es lograr un aprendizaje significativo. Y la elección de esos métodos didácticos y también la elección de los contenidos del compañero Víctor se van a realizar para lograr ese aprendizaje que se quede fijo en los estudiantes. Y también tenemos que tener en cuenta que no todos los métodos didácticos son factibles para todos los grupos de clase, porque esos métodos se van a adecuar a la necesidad, al ambiente y al nivel de conocimiento que tengan los estudiantes del contenido que usted como maestro está logrando o quiere que se logren con esos estudiantes. Es decir, los métodos didácticos se tienen que realizar cuando usted como docente hace un sondeo de qué recursos o de qué forma usted puede hacer que los contenidos
y la información le llegue de forma correcta a los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo en ellos. Muchas gracias. Ronnie también quiere hacer un comentario. Sí, es algo breve. Algo que me llamó la atención del licenciado Ezequiel es que él dice que nosotros, o bueno, los docentes deben de conocer lo que es a sus estudiantes. Y sabemos bien que se han hecho muchos estudios de los diferentes estilos de aprendizaje, que hay estudiantes que pueden aprender de una forma diferente a otros. Hay otros que pueden aprender observando, hay otros que pueden aprender escuchando. ¿Me entiende? Entonces, lo primordial en esta forma para aplicar lo que es un método que se adecue a la enseñanza de los estudiantes debe ser es conocer los estilos de aprendizaje de cada alumno. Es cuento. Muchas gracias. Y pasamos inmediatamente con la licenciada Mónica González, quien es especialista en los recursos para la enseñanza. Y nos gustaría hacerle algunas preguntas también a ella. En el ámbito de la enseñanza, ¿a qué se le conoce como medios y recursos de enseñanza, licenciada Mónica? O doctora Mónica, perdón. Sí, muy buenas noches, gracias por la invitación y un saludo bien. Los medios y los recursos de enseñanza son componentes activos en todo proceso y van dirigidos especialmente al desarrollo de los aprendizajes. En otro término, se puede decir también que son materiales que han sido elaborados con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, Mónica. Una vez en el aula, ¿cuáles son los tipos de medios didácticos que se pueden utilizar? ¿Y qué función desempeñarían esto en el proceso de enseñanza? Ok, lo podemos clasificar en 3 tipos principales y estos a su vez se dividen en subgrupos. Vamos a iniciar con los materiales convencionales, lo que ya tenemos tiempo usándolo. Por ejemplo, entre esos están los impresos y los impresos indican, por ejemplo, los textos, las impresiones, las fotocopias, los documentos, los periódicos. Otros también tenemos a los tableros didácticos como son las pizarras, los materiales manipulativos como las cartulinas, los recortables, los juegos o juegos de sobremesa y también forman parte de estos los materiales de laboratorio. En un segundo grupo tenemos los materiales audiovisuales. En este tenemos los que son los fijos, como son las fotografías, las diapositivas, también los materiales que son audibles, como son el radio, cualquier música de CD, y también los programas radiales, los discos, y también tenemos aquellos materiales que son audiovisibles. Entre ellos tenemos los montajes visuales, las películas, los videos, y por último tenemos también las nuevas tecnologías, como estamos actualmente haciendo uso de ella, donde podemos tener videos educativos, también lenguaje de autor, actividades interactivas. También tenemos lo que son los seminarios telemáticos, donde tenemos los chats, los foros, también los cursos, esto que se dan por las redes, entre otros. Hablamos también de la función. Exacto. Esos medios didácticos tienen funciones muy importantes, pero vamos a decir las principales. Entre ellas están proporcionar información, guiar en el aprendizaje, ejecutar habilidades. También los utilizamos para evaluar, para motivar, para proporcionar simulacros y también para proporcionar ambientes donde las personas o los estudiantes puedan tener su expresión y creatividad. Ok, muchas gracias, Mónica. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, nos queda más que claro que una clase para llevar a cabo este propósito de un aprendizaje significativo, tenemos que implementar estos medios y recursos, ¿verdad? Exacto. Bueno, ahí está, los docentes me preguntaban que qué les recomendaba a los docentes. Yo diría que la recomendación es esa, clasificar esos medios de acuerdo a su clase e implementarlos. Sí, aparte de eso también deben de conocer los medios y ser capaces de interpretar y manejar esos códigos. También ellos el manejo de varias técnicas y también saber aplicarlos a los diferentes tipos y ambientes de aprendizaje.
Excelente. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Tenemos alguna pregunta ahora, brevemente, para el licenciado Ronnie Bautista, ya que él es especialista en lo que es la evaluación. Y una de las preguntas muy interesantes que queremos hacer es ¿en qué momento de una clase el docente debe evaluar a sus estudiantes y por qué sería importante este proceso? Muy buenas noches. En cuanto al proceso de la evaluación, mayormente no solamente es aplicar un examen escrito oral. Inmediatamente se inicia una clase, ya el estudiante está en un proceso de evaluación. Por ejemplo, cuando el maestro empieza con la retroalimentación de la clase, inmediatamente ya el estudiante está siendo evaluado por el maestro para medir si el estudiante ha aprendido las clases anteriores. Por eso es que podemos decir que la importancia que tiene la evaluación es que busca, ¿no? ¿Verdad? De determinar lo que es la eficacia de la enseñanza y también la calidad del aprendizaje del estudiante. Yo no diría, a veces muchos preguntan, ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué esto? Porque nosotros como docentes buscamos de evaluar, de arrojar informaciones que nos den a nosotros unos datos que nos puedan ser utilizables más luego para decir, bueno, mi clase, necesito mejorar tal cosa, ese estudiante necesita aprender de esta forma o hay algo que este estudiante no ha podido captar de la idea. Hay algo que quiero decir en cuanto a esto de que en la importancia de la evaluación. Mira algo importante. A veces muchos se han preguntado si como la evaluación va dirigido hacia los estudiantes, creen que el maestro no está siendo evaluado. Mire, la evaluación tanto evalúa tanto el estudiante como el maestro. ¿Por qué? Aunque el maestro no está en una evaluación directa, sí está en una evaluación indirecta. Porque cuando el maestro evalúa al estudiante, también se evalúa de acuerdo a que cierta cantidad de estudiantes ha sacado ciertas calificaciones. Si un 95% ha pasado, significa que la clase ha sido interesante y excelente. Si ha sacado menos de un 5%, ha decidido que el maestro no tiene un dominio o un control de dicha clase. Por eso es importante la evaluación. Excelente, muchísimas gracias, Ronnie. Por cuestiones de tiempo, nos vamos a obviar algunas preguntas que teníamos para Ronnie, porque con su comentario las ha abarcado todas, y nos gustaría dirigirnos por último al licenciado Adrián Delgado, que es especialista en los tipos de evaluación. Pero aquí estamos entre docentes, y los maestros ya saben cuáles son los tipos de evaluación. Entonces, ¿qué tipo de evaluación para usted, Adrián, es más eficaz? Adrián. No, mi nombre es Adrián, como antes dicho. Es un placer estar en tu programa, Viviana. Bueno, no existe una mejor o peor tipo de evaluación, puesto que todas las evaluaciones están relacionadas entre sí. Una va de la mano de la otra. Son importantes. Una tiene un inicio, un desarrollo, un cierre. Estamos hablando de una evaluación diagnóstica, una formativa, una sumativa. Cada una va entrelazada de la otra. Por eso no puedo decir que una sea más importante que otra cuando ambas, o por lo menos todas, llevan un solo proceso, un solo objetivo: obtener las calificaciones de los estudiantes dependiendo de las competencias que han adquirido. Muchas gracias, Adrián. Por último, ¿nos podría decir brevemente qué se persigue en los estudiantes a la hora de evaluar? Bueno, la evaluación tiene dos objetivos principales: analizar en qué medida se han cumplido los propósitos para determinar las posibles fallas en el proceso de enseñanza y aprendizaje y superarlas. El segundo, propiciar la reflexión en los alumnos en torno a su propio proceso de aprendizaje, o sea, metacognición. Con las evaluaciones se busca llegar a un proceso formativo que nos proporcione datos de los alumnos y poder seguimiento. Eso persigue la evaluación.
Excelente. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Lamentablemente ha sido un placer tenerlos a ustedes, enriqueciéndonos con tanto conocimiento docente. Esperamos que este panel les haya servido de mucho. Muchas gracias a Milagros Germán por permitirnos tener este panel en su programa Chévere Night. Y pasen feliz noche. Esperamos tener un próximo encuentro muy pronto. Muchas gracias, Viviana, por la invitación. De nada, gracias a ustedes. Pasen buenas.